El lado oscuro de la vida nocturna en Japón no es algo que se vea en las postales turísticas ni en los animes que viajan por el mundo. Bajo las luces de neón que iluminan barrios como Shinjuku o Kabukicho, se esconde un universo donde la soledad se convierte en negocio, y donde la compañía, el amor e incluso la familia misma se pueden comprar o alquilar por unas horas. Sí, hablamos de un país donde puedes pagar para tener una cita falsa con una novia de alquiler, contratar a toda una familia sustituta para cenar contigo o incluso compartir tu vida con un robot diseñado para hacerte sentir acompañado. Es un escenario que parece ciencia ficción, pero que en Japón es parte de la realidad. Y aquí es donde surge la gran pregunta: ¿estamos viendo el futuro de las relaciones humanas, o el reflejo más oscuro de lo que ocurre cuando la soledad se transforma en un mercado multimillonario? Pero para entender cómo Japón llegó a este punto, primero hay que mirar hacia atrás, hacia la figura que marcó el inicio de todo este fenómeno, las geishas. Mucho se ha dicho sobre ellas, y no siempre con precisión. En Occidente, muchas veces se les confundió con cortesanas o prostitutas, cuando en realidad las geishas eran consideradas artistas de la élite cultural japonesa. La palabra geisha significa literalmente persona del arte, y su propósito no era ofrecer sexo, sino entretenimiento refinado. Cantaban, bailaban, tocaban instrumentos tradicionales como el shamisen, y dominaban la conversación como maestras de la etiqueta social. Eran, en esencia, guardianas de la elegancia. Su figura comenzó a popularizarse en el siglo XVII, y durante siglos se convirtieron en sinónimo de sofisticación. Los clientes que podían pagar su compañía eran nobles, samuráis y comerciantes ricos. Una velada con una geisha no era simplemente beber sake y pasar el rato, era sumergirse en un ambiente de distinción, música y conversación inteligente. Ellas vestían kimonos tradicionales de seda, con múltiples capas y colores cuidadosamente seleccionados para transmitir estatus y belleza. Cada movimiento, desde la forma en que servían el té hasta la manera en que caminaban, estaba cargado de significado y disciplina. Lo que pocos saben es que muchas geishas empezaban su formación desde niñas. Eran entregadas por sus familias a casas de geishas, donde recibían educación, alimentación y un riguroso entrenamiento. Durante años aprendían canto, danza, poesía, protocolo y todo lo necesario para convertirse en la compañía ideal de los poderosos. Una vez que crecían y comenzaban a trabajar, debían devolver esa inversión con sus ganancias, lo que convertía a la vida de una geisha en un compromiso total. Lejos de la idea romántica, ser geisha significaba dedicarse por completo a un arte que no dejaba espacio para una vida personal libre. Durante su auge, especialmente en los años 20 del siglo pasado, se estima que existieron más de 80.000 geishas en Japón. Eran parte central de la vida cultural y política, acompañaban a influyentes empresarios, artistas y políticos, y mantenían viva la tradición de que el entretenimiento no era solo diversión, sino también una expresión artística y social. Sin embargo, tras la Segunda Guerra Mundial, todo cambió. La práctica de entregar niñas a las casas de geishas fue prohibida, y el país comenzó un proceso acelerado de modernización. Las nuevas generaciones ya no querían dedicarse a una vida de disciplina rígida y aislamiento, y el auge económico abrió la puerta a otros tipos de entretenimiento más modernos y menos restrictivos. Así fue como el número de geishas comenzó a caer de manera drástica, hasta llegar a apenas unas 1000 en todo el país en la actualidad. Hoy, las geishas son más un símbolo cultural que una práctica común, sobreviven en barrios tradicionales como Gion, en Kioto, y funcionan casi como guardianas de un Japón que ya no existe. Sin embargo, aunque su papel haya disminuido, el concepto que ellas representaban, pagar por compañía, por conversación, por una ilusión, nunca desapareció. Solo cambió de forma, y evolucionó hacia un mercado mucho más grande, variado y, en muchos sentidos, más peligroso. Porque si las geishas ofrecían una fantasía refinada y artística, lo que vino después en la vida nocturna japonesa fue algo completamente distinto: bares de anfitrionas, clubs de hosts y toda una industria que convierte la necesidad emocional en un producto altamente rentable. Y es justo aquí donde comienza el verdadero lado oscuro de este fenómeno. Con la desaparición progresiva de las geishas tradicionales, Japón no dejó atrás la costumbre de pagar por compañía, simplemente la transformó.
En pleno siglo XX, con el crecimiento económico y la urbanización acelerada, aparecieron los hostess bars, lugares donde hombres de negocios podían relajarse después de jornadas extenuantes. Allí eran atendidos por mujeres jóvenes que conversaban con ellos, servían tragos, reían a sus bromas y les hacían sentir importantes. El detalle es que, aunque pareciera un espacio de diversión, muchos lo consideraban una extensión de la oficina, reuniones con socios, cierres de contratos y charlas estratégicas, pero envueltas en un ambiente de coquetería y alcohol. El funcionamiento era sencillo y al mismo tiempo perverso. Los clientes pagaban no solo por las bebidas, sino por el tiempo que las anfitrionas les dedicaban. Cuanto más gastaban, más atención recibían. Era, en pocas palabras, una transacción disfrazada de afecto. Y aunque en la superficie parecía inofensivo, lo cierto es que podía derivar en adicciones emocionales y financieras. Algunos hombres llegaban a gastar fortunas solo para seguir siendo el cliente favorito de una hostess. La otra cara de la moneda fueron los host clubs, creados para atender a mujeres. En estos locales, hombres jóvenes, atractivos y entrenados ofrecían exactamente lo que muchas clientas buscaban: halagos, romanticismo y la sensación de ser deseadas. A diferencia de los hostess bars, donde el tono es más corporativo, los host clubs son puro espectáculo emocional. Para muchas clientas, entrar en un host club es como entrar en una fantasía donde por unas horas son el centro del universo. Y los anfitriones saben perfectamente cómo manejar esa ilusión para generar ingresos astronómicos. El caso más famoso es el de Roland, considerado el rey de los hosts en Japón. Su nombre real es Matsuya Fuyuga y a sus poco más de 30 años logró construir una fortuna gracias a su carisma y disciplina. Con su estilo impecable, su melena rubia y frases que se convirtieron en virales, Roland se convirtió en un ídolo. Para sus clientas no era solo un hombre atractivo, era un símbolo de estatus, alguien por quien valía la pena gastar sumas ridículas. En su cumpleaños, logró que gastaran más de 10 millones de yenes en apenas 3 horas, unos $142,000, solo para demostrar su devoción hacia él. La estrategia detrás de su éxito era clara: crear vínculos emocionales. Un buen host no solo sirve tragos y sonríe, sino que hace que sus clientas sientan que tienen una conexión especial, casi romántica, aunque en realidad se trate de un guión muy bien ensayado. Y eso las lleva a gastar sin medida. Roland entendió este modelo como nadie y, además de ser el número uno en su club, convirtió su fama en un imperio. Vive en un lujoso departamento en Tokio, maneja autos deportivos como Porsche y diversificó su negocio con museos, salones de belleza, líneas de productos cosméticos, restaurantes y hasta una productora de entretenimiento. Pero detrás del glamour y el dinero fácil hay un lado oscuro que pocas veces se cuenta. El caso de Phoenix Luna, otro host muy conocido en Shinjuku, lo expone con crudeza. Una de sus clientas, obsesionada con él, terminó convirtiéndose en su pareja. Lo que comenzó como un romance ideal terminó en tragedia. Cegada por los celos, la mujer lo atacó violentamente, llegando incluso a quemarlo con un cigarrillo. Cuando la policía la arrestó, su justificación fue perturbadora: lo amaba demasiado. Luna sobrevivió, pero la historia dejó claro el nivel de obsesión enfermiza que puede desatar este mundo. Y no es un caso aislado. Lucy Black, una extranjera que trabajaba como hostess en Japón, fue asesinada por uno de sus clientes tras meses de trabajo en un club nocturno. Lo que parecía un empleo exótico terminó costándole la vida. Estos sucesos revelan que, en ocasiones, no son solo los anfitriones quienes manipulan a los clientes, sino también al revés: los sentimientos, cuando se mezclan con dinero y fantasía, pueden volverse una bomba de tiempo. Quizás uno de los episodios más impactantes fue el de Takuya Akiba, un host de Tokio acusado de manipular a una clienta hasta llevarla al límite. Según reportes, le generó deudas millonarias dentro del club y, al no poder pagarlas, la coaccionó para trabajar en un burdel y así saldar el supuesto dinero que le debía. Este caso puso en evidencia cómo algunos hosts utilizan el apego emocional y la vulnerabilidad de sus clientas para explotarlas no solo financieramente, sino también en aspectos mucho más oscuros.
Todo esto nos muestra que, aunque los host y hostess clubs pueden parecer un simple entretenimiento, en realidad son una maquinaria compleja que juega con las emociones humanas. Una industria donde la línea entre lo ficticio y lo real se difumina peligrosamente, y donde tanto anfitriones como clientes pueden terminar atrapados en un círculo de obsesión, dependencia y, en algunos casos, violencia. Si todo lo anterior ya parece sacado de una película, lo que viene ahora lleva la idea de compañía pagada a un terreno aún más inquietante, el de las relaciones completamente ficticias. Japón es un país donde la soledad se ha convertido en un problema social profundo. El exceso de trabajo, la presión cultural y la dificultad de construir vínculos genuinos han creado un mercado en el que prácticamente cualquier tipo de compañía puede ser contratada. Y así nacieron los servicios de Renta-Girlfriend y Renta-Boyfriend. La dinámica es simple: por una tarifa que ronda los 6.000 yenes por hora, unos $40, un cliente puede tener una cita con una pareja de alquiler. Van a cenar, caminan por la ciudad, toman fotos como si fueran una pareja real, pero sin ningún tipo de contacto íntimo. No se trata de un servicio sexual, sino de compañía pura. Muchos lo justifican diciendo que es menos complicado que buscar pareja en la vida real, donde hay rechazo, expectativas y compromiso. Aquí todo está pactado y controlado, el cliente recibe la ilusión de tener a alguien a su lado, y la persona contratada recibe su pago. El fenómeno ha escalado tanto que ya no se limita a novias o novios. Hoy en Japón puedes alquilar un amigo para pasar el día, un compañero para ir a un evento, o incluso algo más extremo, toda una familia sustituta. Una empresa llamada Family Romance se hizo famosa por ofrecer familiares de alquiler. Padres, madres, esposas, hijos, abuelos, cualquiera puede ser representado por actores entrenados para cumplir un rol. El cliente elige la edad, el físico e incluso la personalidad de los familiares que desea. Uno de los casos más conocidos es el de Nishita, un hombre de Tokio que había perdido a su esposa. Contrató a una esposa y una hija de alquiler. Pagaba alrededor de 40.000 yenes por sesión, unos $370, y les dio incluso las llaves de su casa para que lo recibieran como si fueran su verdadera familia al volver del trabajo. Aunque pueda sonar perturbador, para él representaba un alivio ante la soledad. Y como él, miles de personas recurren a este tipo de servicios cada año. El problema es que estas soluciones, lejos de ayudar, muchas veces refuerzan la desconexión social. Psicólogos advierten que al depender de relaciones ficticias, las personas se acostumbran a un mundo controlado donde no existe el rechazo ni los conflictos de una relación real. El resultado, un aislamiento aún mayor, disfrazado de compañía. Y si esto no fuera ya extremo, Japón ha llevado la idea más lejos todavía: robots diseñados para reemplazar la presencia humana. Sí, hablamos de robots que no solo imitan la apariencia, sino también la interacción. Uno de los ejemplos más conocidos es Erika, un androide con apariencia totalmente humana que puede mantener conversaciones naturales, reconocer rostros y responder con gestos realistas. Su propósito no es ser una máquina funcional, sino una compañera que haga sentir al usuario acompañado, casi como si interactuara con una persona real. También existen robots más pequeños, de apenas unos centímetros, diseñados para dar besos bajo comando o simular gestos de afecto. La tecnología detrás de ellos avanza rápidamente, y cada nueva versión se acerca más a la perfección. Para algunos, son un invento curioso. Para otros, son la evidencia de un futuro en el que los vínculos humanos serán sustituidos por inteligencia artificial y máquinas programadas para no decepcionarte nunca. Aquí es donde la vida nocturna japonesa deja de ser un simple entretenimiento y se convierte en un espejo de lo que podría venir para el resto del mundo. Un lugar donde la línea entre lo real y lo artificial se desdibuja, donde la compañía se mide en yenes y donde la soledad se transforma en un negocio rentable. El Japanese Nightlife es, sin duda, un espectáculo fascinante. Combina tradición, como las geishas que aún sobreviven en barrios antiguos, con modernidad extrema, como los robots humanoides que simulan emociones. Pero también revela un problema inquietante: cuando las personas ya no encuentran compañía en otros seres humanos, comienzan a buscarla en actores contratados, en ilusiones o en máquinas.
Y aquí queda la pregunta para ti, ¿crees que este es el futuro inevitable de todas las sociedades, donde la compañía será un producto más que se compra y se vende? ¿O Japón es simplemente un caso extremo de cómo el aislamiento puede transformar la cultura? Tal vez la respuesta nos incomode, porque lo que ocurre en Tokio podría ser apenas el comienzo de una tendencia global.